el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. En aquel tiempo Jesús, a la orilla del lago de Genesaret, estaba y se agolpaba la gente en torno suyo para oír la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Todos. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron,
aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo:
Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejando todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos conmigo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que se suscriba, le des a la campanita y le des un me gusta, un dedito para arriba al video. Le invito a que busques en tu Biblia la primera lectura, que está tomada de Isaías capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Isaías capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Cómo Isaías trajo la presencia de Dios. Cómo Isaías sintió la presencia de Dios. Escuchen. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Habían 2 serafines junto a él con 7 alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena la tierra. El libro del profeta Isaías nos muestra la visión que tuvo Isaías. Vio la gloria del Señor, vio la gloria de Dios, y al ver vio a los serafines dándole la gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé. Cuando el profeta se dio cuenta del lugar donde se encontraba, cuando el profeta se dio cuenta que estaba delante de la presencia de Dios, hizo una exclamación. Vamos a evaluar nuestra vida cristiana a la luz de la vida del profeta Isaías. Cuando él presenció el rostro de Dios, la presencia de Dios, hizo un gesto muy bonito. Escuchaba la alabanza que le daban a Dios, escuchaban la alabanza que le daban al Señor, y eso lo hacían en su templo. Y hizo algo muy bonito, que reconoció su falta, que reconoció su pecado. Y decía Isaías, escuchen: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Cuando Isaías se dio cuenta de que estaba delante de la presencia de Dios y que estaban los ángeles, él reconoció que era un hombre de labios impuros. Un hombre de labios impuros significa
que era una persona que no había purificado sus labios para alabar, para bendecir, para hablar de Dios. Eso lo reconoció Isaías. Hoy es domingo, hoy es día del Señor. Ustedes y yo podemos llenarnos de Dios y cambiar nuestro vocabulario. Recuerden lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29. Que no salga de vuestra boca palabra que destruya, palabra desedificante, sino aquella que sirva para construir, para edificar, para bien. Ustedes y yo, ayer lo hablábamos, ayer en el Evangelio del día de ayer, lo decíamos. Prestamos nuestros labios al mundo para cantar. Ustedes no ven que hay gente que canta música del mundo y lo hace a todo pulmón y lo hace gritando y canta con fuerza. Usted no ha visto que hay gente que grita y pelea a todo pulmón, insulta y maltrata. Cuando la esposa se pone bravo con el marido, le pega unos gritos, le dice. Cuando se pone bravo con los hijos, el papá también. No le presta atención. Cuando estamos diciendo malas palabras, también tenemos los labios impuros y no le prestamos atención. Y dice el profeta Isaías, reconoció, soy un hombre, soy una persona de labios impuros. Mis labios no los he purificado para hablar de Dios. Y se lo vuelvo a preguntar como lo hice ayer. Tus conversaciones en tu trabajo, en tu casa, tus conversaciones en donde quiera que te encuentres, ¿giran en torno a Dios? ¿O son conversaciones que se expresan de cualquier cosa, de cualquier vulgaridad? Oigan, ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. Ay de aquella persona que no quiere purificar sus labios, no quiere purificar su lenguaje. Después volvió hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas trenzas. Con la brasa me tocó la boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados te han sido perdonados. ¿De dónde el querubín tomó la brasa? De el altar. ¿De dónde recibió la brasa? ¿De dónde recibió eso que le purificó los labios? Del altar. Ustedes y yo le tenemos miedo a acercarnos al altar de la Eucaristía. Hoy es domingo, lo vuelvo a repetir, día del Señor. Y muchos de nosotros buscaremos una excusa para no ir a la Santa Misa. Y muchos de nosotros buscaremos una excusa para no acercarnos a las cosas de Dios. Y muchos de nosotros buscaremos una excusa para apartarnos de las cosas del Señor. Del altar se tomó la brasa para purificar los labios. Ustedes y yo debemos purificar nuestros labios con la Sagrada Eucaristía. Debemos purificar nuestra vida con la Sagrada Comunión. Y ni siquiera los domingos somos capaces de comulgar porque no nos confesamos, porque no tenemos tiempo para Dios. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Cuando el profeta Isaías se dio cuenta de que era una persona de labios impuros, cuando el profeta Isaías se dio cuenta de que estaba delante de la presencia de Dios, cuando el profeta Isaías reconoció, cuando el profeta Isaías vio la presencia de Dios, recapacitó y dijo, soy un hombre de labios impuros. Y vino un ángel, le tocó los labios, lo purificó. Y cuando el Señor dijo, ¿a quién voy a enviar? Dijo, aquí estoy, envíame a mí. Se lo traduzco en el español. Ustedes y yo somos personas que no nos creemos capaces de hablarle a otro de Dios. Le tenemos miedo a la gente. Le tenemos miedo a las personas. Ustedes y yo no somos capaces de predicar la palabra de Dios a nadie. Ni siquiera usted, papá, es capaz de predicarle a sus hijos. Ni siquiera usted, mamá, es capaz de predicarle a sus hijos. Usted, esposo, esposa, no es capaz de predicarle a su esposo, su esposa. Hagamos hoy una tarea y se las coloco. Hagamos hoy una tarea. Escuche, cuando salgan hoy de la misa, porque ustedes van a ir a misa, ¿verdad? Cuando hoy salgas de la Eucaristía, pregúntale a tu papá, hijo, dígale, papá,
¿De qué se trataron las lecturas del día de hoy? ¿De qué habló el sacerdote en el día de hoy? Pregúntale, pregúntale. Para que usted se dé cuenta que ni siquiera de eso nos acordamos. Y si su papá lo hace, le felicito. Pregúntele a sus hijos cuando salga de la misa. Pregúntale, hijo, ¿de qué hablaba la palabra de Dios? Nosotros somos como los pelados allá en Venezuela. Cuando usted está regañando a un pelado, dice el chino, me entra por aquí y me sale por aquí. Se le olvida. Así somos nosotros en la misa. Nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Somos personas que no somos capaces de decir, yo voy a hablar un poquito de Dios. Yo voy a hablar un poquito del Señor. Nos da pena, nos da vergüenza. Cuando Dios dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién me prestará los labios para que la gente se acerque a Dios? Nos da miedo, nos da vergüenza, nos da pena. Y por eso es que nadie predica la palabra de Dios. Y cuando la gente predica la palabra de Dios, lo hace a escondidas. Lo hace a oculta, para que nadie se dé cuenta. Y si quiere, cuando pase por el frente de una iglesia, usted ve que la gente, cuando uno pasa por el frente de la iglesia, debe persignarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Enseñar de respeto al Santísimo, al Sagrario. Cuando uno va a hacer la oración, también debe persignarse y hacer, cuando uno va a comer, perdón, debe hacer la oración, persignarse y hacer su oración. Pero nosotros los católicos, cuando pasamos al frente de una iglesia, nos agachamos y hacemos una crucecita chiquitica, que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta, porque si la gente se da cuenta, nos morimos. El qué dirán nos come. Y cuando vamos a comer y estemos en un restaurante, hasta nos da pena bendecir la comida, darle gracias a Dios. Y dice el Señor, ¿a quién voy a enviar? Si a nosotros nos da pena, a nosotros que nos llamamos cristianos nos da pena las cosas de Dios, no somos capaces de rezar, muere alguna persona. Allá en Venezuela, cuando mueren las personas, se hace el Santo Rosario en el velorio. La gente va, habla, dice, nadie es capaz de predicar la palabra de Dios, nadie es capaz ni siquiera de leerla, nadie es capaz de hacer el Santo Rosario. Las cosas de Dios nos dan vergüenza. Y dice el profeta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Oigan, vamos a la segunda lectura que está tomada de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y siguiente. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida a nuestro canal del Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita y le des un dedito para arriba, un me gusta. Te invitamos a que busque la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. Ustedes y yo podemos compartir la palabra de Dios, pero nos da pereza. La Primera de Corintios capítulo 1, versículo 15 dice, hermanos, les recuerdo, San Pablo nos recuerda que el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en la cual están firmes. Dice San Pablo, mire hermanitos, yo les voy a recordar algo. Y es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. La semana pasada estaba leyendo los comentarios y una hermanita, un hermanito me decía, padre, me gusta cómo predica, pero no me gusta que usted se meta con los evangélicos. Algo así me decía, palabras más o palabras menos. Con esta lectura de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, San Pablo nos enseña, les recuerdo, el evangelio en el que hemos creído y en el cual estamos firmes. ¿Por qué como sacerdote yo corrijo? ¿Por qué como sacerdote yo doy una orientación? ¿Por qué como sacerdote yo doy una orientación, una corrección a los hermanos protestantes? Porque Santiago, capítulo 5, versículo 19, enseña, si un hermano se desvía de la fe y tú lo vuelves al camino, habrás salvado su alma y se te borrarán una multitud de pecados. Cuando San Pablo dice que hay un evangelio, cuando San Pablo enseña que hay un evangelio que nos ha enseñado, que nos ha dicho y debemos mantener, ustedes y yo debemos permanecer firmes. Y le damos la bienvenida a los hermanos protestantes que están en el canal y que están diciendo sus cosas, que están insultando.
Le damos la bienvenida. El mismo San Pablo que escribió Primera de Corintios capítulo 1 versículo 15 y siguiente, escribe en Gálatas capítulo 1 versículo 6. Oigan, escuche. Así venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, anatema, fuera con él. Nosotros no podemos aceptar que vengan a predicarnos un evangelio diferente y quedarnos callados. Porque San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en la cual están firmes. Ustedes y yo recibimos un evangelio y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en ese evangelio debemos permanecer firmes. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 10 y siguiente nos enseña que cuando esa gente nos venga a tocar las puertas, no le abramos, no los atendamos, no debemos oírlo, porque no es el evangelio de Cristo en el cual nosotros estamos firmes. ¿Por qué hay tantos católicos que se han vuelto evangélicos? Se los digo, porque se ponen a escucharlos, a oírlos, aún sabiendo que no es el evangelio que viene de los apóstoles. Aún sabiendo que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escuchan todo lo que dicen los hermanos protestantes y les hacen caso. Y entonces me dicen, señor cura, cállese, padre, cállese, no diga nada. Hay que tener caridad. Claro que tengo caridad. Y porque tengo amor y porque tengo cariño, debo enseñarlo. Y debo decirle que ustedes y yo recibimos un evangelio. Y si yo me callo, y si yo no digo nada, y si yo no le digo al pueblo cristiano que me oye, ahí viene el lobo, se acerca, va a hacer daño. Usted no ve que en su casa inclusive hay católicos, hay mormones, hay testigos de Jehová. Por culpa mía, eso es porque usted ha dejado que se venga y se meta el lobo. Eso es porque hay sacerdotes que se han quedado callados. Eso porque hay diáconos, ministros que no han sido capaces de explicarle a la gente la palabra de Dios. Y cuando el sacerdote predica el evangelio que recibió, entonces hay gente que se pone brava. Pido disculpas si no le gusta mi manera de predicar y de enseñar. Pero yo tengo que predicar la palabra de Dios. Porque si yo no la predico, seré un hombre, como dice la primera lectura, de labios impuros, que le dará miedo, que no tendrá valor para explicarle al pueblo la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos estar claros en las enseñanzas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo vamos a ver con Jesucristo que Él tenía una fuerza, que Él tenía un valor, que predicaba la palabra de Dios y tenía valentía y la gente lo seguía. Y mucha gente se emocionaba. Ustedes escucharon los evangelios de días anteriores. Juan el Bautista predicó la palabra de Dios, enseñó y le dijo al rey, mire, sinvergüenza, usted le quitó la mujer a su hermano, eso no está permitido, por tanto devuélvese. ¿Qué le pasó? Lo metieron preso. Y más adelante le volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque predicó la palabra de Dios. Y dice San Pablo en este día, que ese evangelio que ustedes y yo recibimos es para que nos mantengamos firmes. Por eso, usted como católico no debe escuchar canales protestantes, ni de YouTube, ni canales de televisión. Usted como católico no debe oír música protestante, no. Usted como católico no debe asistir a los cultos, ni a los matrimonios, ni a las actividades protestantes, no. Usted como católico no debe asistir a esos lugares. ¿Por qué? Porque te van a enseñar las cosas mal. Y después no vas a estar firme en los caminos de Dios. Me da tristeza con los católicos que al decir el pastor predica mejor que el cura, yo voy a escuchar al pastor. Y se pone a escuchar al pastor y después empieza a hacerle un ruido en la mente, un ruido en la mente y después se confunde. Y después van donde el cura le dice, mire, explíqueme, y el padre no le explica y dice, pues nadie me explicó, entonces yo me meto a evangélico. Pero ¿cómo comenzó? Por prestarle atención, por estar atendiendo a esas cosas. Ustedes y yo no debemos estar en esos caminos. Y si te ofendo, te pido disculpas.
Y si no le gusta mi manera de predicar, pido disculpas, pero debo hacerlo. Dice San Pablo, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en la cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como lo prediqué. Y ustedes y yo creemos que el evangelio es cualquier cosa. Creemos que el evangelio es un negocio. Creemos que el evangelio es un comercio. Que hoy soy católico. Me crié católico, me formé católico y de repente llegó un evangélico a predicarnos la palabra de Dios. Y entonces digo, pues entonces me voy con los evangélicos. No tengo brújula, no tengo GPS, no tengo horizonte. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Así hay muchos católicos que no se mantienen firmes, y no está en juego cualquier cosa. Está en juego nuestra salvación. Está en juego nuestra vida cristiana. Oigan, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, y hay mucha gente que lo ha cambiado, que lo ha variado, que lo ha dañado. Por ejemplo, los protestantes enseñan que la Biblia prohíbe confesarse con un hombre. Eso es mentira. Y eso lo enseñan. Eso se llama cambiar el evangelio. Juan 20, 21, 23. Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por ejemplo, los evangélicos dicen que el rosario no está en la Biblia. Eso es mentira. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 42 nos muestra, al igual que Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11, nos muestra el Dios te salve María y el Padre nuestro, que sí está en las Sagradas Escrituras, que sí está en la palabra de Dios. No hay cita bíblica que enseñe que María tuvo más hijos. Y esta cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, enseña que Cristo sí tuvo más hermanos. Nos están engañando, nos están diciendo mentiras y ustedes y yo nos quedamos callados. Y porque el sacerdote se queda callado, muchas ovejas se han cambiado del redil. Y mucha gente se molesta y entiendo su molestia, pero ustedes y yo debemos permanecer firmes en el evangelio. Y si yo no les predico y si no, yo no les enseño la palabra de Dios, ¿quién la va a enseñar? Llega un pastor a decirle mentira y a ese sí le creen. Y llega el sacerdote a predicarle la palabra de Dios, que ustedes y yo hemos recibido el evangelio que nos salva, y nos ponemos bravos. Debemos permanecer firmes en la fe. Habrán creído, de otro modo habrán creído en vano. Si ustedes y yo no permanecemos firmes en nuestra fe, habremos creído en vano. Nuestra fe será vana. Oigan, les transmití ante todo, escuchen. Presten atención. Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién fue la persona que murió por nuestros pecados? Cristo. Y eso es nuestra fe. Cuando un evangélico llega a decir, a usted le falta confesar, como dice Romanos, confesar con tu labio que Jesús es el Señor para que seas salvo, aceptarlo como redentor. Eso que dicen los evangélicos, dígale, un momentico. Yo profeso mi fe y en el credo, yo digo, creo en Jesucristo que padeció, murió por nuestros pecados. Si usted quiere profesar su fe, lo puedes hacer a través del credo. Esas oraciones que ellos inventan, esas oraciones que ellos dicen para confundir, esas oraciones que ellos dicen para despistar al católico, no está bien. Y ustedes y yo a veces caemos en la trampa. Ustedes y yo caemos en esa trampa que ellos nos colocan. Oigan, yo les transmití que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de ellos vive todavía, lo que le decía ahorita. ¿Cuántos hermanos tuvo Cristo? Más de 500. Cuando un evangélico diga, María tuvo más hijos, recuerde que Jesús tuvo más de 500 hermanos. ¿Y eso significa acaso significa que todos ellos eran hijos de María? No. Los evangélicos confunden.
Muchos de ellos aún viven y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y dice San Pablo, escuche, finalmente se me apareció a mí, que soy como el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído, lo que San Pablo predicaba, lo que San Pablo enseñaba, lo que San Pablo orientaba, es lo mismo que nosotros enseñamos, predicamos. No cambiamos el evangelio en la iglesia. Cuando ustedes y yo empezamos a creerle a las sectas protestantes, nos cambiamos de religión. Estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y siguiente. Pasemos ahora al evangelio de este día. Pasemos ahora al evangelio que hoy la palabra de Dios nos regala, el evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Te invito a que busques en tu Biblia el evangelio de San Lucas del domingo. Lucas capítulo 5, versículo 1 y siguiente nos muestra una bonita enseñanza de parte de Jesucristo, una bonita enseñanza de parte del Señor. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y les des a la campanita, le des un dedito para arriba, un me gusta, como lo ha pedido Benjamín. Busca en tu Biblia Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. ¿Dónde estaba Jesús? A la orilla del lago de Genesaret. ¿Qué hay a la orilla de un lago? Agua, arena. Pescadores en el tiempo de Cristo. Cristo estaba a la orilla de un lago, que era el lago de Genesaret. Oigan lo que sucedió. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. ¿Escucharon? ¿A qué se acercaba la gente para Cristo? A la presencia de Cristo, para oír la palabra de Dios. Lastimosamente, a ustedes y a mí, en muchas ocasiones nos cuesta oír la palabra de Dios. Y si quiere, haga la prueba. Haga la prueba. Comparte el evangelio del día del padre Marcos Galvis con tus contactos, para que usted se dé cuenta cuánta gente te va a rechazar la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios con tus hijos, con tu familia, para que usted se dé cuenta cómo ellos se van a desanimar. Comparte la palabra de Dios con lo de tu trabajo, con lo de tu casa, con las personas que vives a diario, para que usted vea cómo la gente se va a desanimar. Y a la gente no le va a gustar. Y hoy el evangelio nos enseña que la gente se acercaba a Jesús, sí, para oír, para escuchar la palabra de Dios. Y cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, nos miran como un bicho raro, como algo feo, como algo del cual tienen que huir. Ustedes y yo podemos tener amigos, nos ponemos a contar historias, cuentos, la gente se anima. La gente dice, este sí es chistoso, este sí es cómico, este sí hace comedia. Pero cuando nos ponemos a predicar la palabra de Dios, cuando nos ponemos a escuchar el mensaje de Cristo y a decirlo, a enviarlo, a compartirlo, la gente se pone brava. ¿Qué cosa más curiosa sucede? Y dice la palabra de Dios, la gente se acercaba a Cristo para oír la palabra de Dios. Y lo decía ayer y hoy lo vuelvo a repetir. Oiga, hay muchos católicos, ustedes no, los que no escuchan el evangelio del día, otros por allá, otros, que cuando van a la misa están pendientes del reloj y están pendientes de ver la hora en que el sacerdote termine la predicación y termine la misa. Y no les importa la palabra de Dios. Y cuando van a la misa, entran como el pelado, les entra la palabra por un oído y les sale por el otro lado y listo. No escuchan la palabra de Dios. Cuando tú vayas a la casa de Dios, cuando tú vayas a las cosas de Dios, debes escuchar la palabra de Dios. No vayas a perder el tiempo. Y si están acostumbrados a perder el tiempo, cambia tu vida y empieza a escuchar la palabra de Dios. Oigan, se agolpaban en torno suyo para oír la palabra de Dios. Otro ejemplo, Cristo hacía
respetar la palabra de Dios y la gente que se acercaba a él escuchaba la palabra de Dios. Cuando la gente se acerca a usted, cuando tus amigos se acercan a usted, cuando tus hijos se acercan a usted, papá, mamá, ¿es usted de los que les predica la palabra de Dios cuando se acerca? ¿O te da miedo? ¿O eres de los que le cuentas historias, le cuentas chistes, pero te da pena compartir la palabra de Dios? Cristo predicaba la palabra de Dios sin miedo, con valentía, y a usted y a mí nos da pena predicar la palabra de Dios. Nos da pena predicar el mensaje de Cristo. Oigan, Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando Jesucristo estaba enseñando la palabra, cuando Jesucristo estaba enseñando el mensaje, cuando Cristo estaba predicando la palabra de Dios, la gente se agolpaba, vio en el agua dos barcas. Se fue a subirse en una de ellas, la de Simón Pedro. Se levantó, se puso arriba y desde allá empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Cuando ustedes y yo somos constantes en la predicación de la palabra de Dios, cuando ustedes y a mí no nos da pena, no nos da vergüenza predicar la palabra de Dios, Dios nos va a ir ayudando para que mucha gente la pueda oír, para que mucha gente la pueda escuchar. También le aseguro que mucha gente de tus contactos, que mucha gente a la que usted le envía la palabra de Dios, que mucha gente a la que usted le comparte el mensaje de Cristo, cuando no lo hace, te preguntan, ¿y qué pasó con el evangelio del día? ¿Por qué no me has enviado el evangelio del día? En los días en que he tenido internet para subir el evangelio del día, en los días en que no he podido subir el evangelio del día de ninguna manera, yo soy testigo de que muchas personas me escriben, Padre, ¿qué le pasó? Padre, ¿por qué no subió el evangelio? Padre, estoy esperando la palabra. Hay otros que se ponen bravos, Padre, usted es un irresponsable, nos predica la palabra de Dios y nos deja sin la palabra de Dios, eso no se hace. No la pude subir. Cuando Cristo estaba predicando, se subió en las barcas, en la parte de arriba para enseñar, se levantó para predicar la palabra de Dios. Que ustedes y yo también podamos predicarla. Habrán personas que nos paguen con desprecio. Habrán personas que se enojen. Habrán personas que se sientan lastimados, sí. Pero habrán muchas otras personas quienes se alegren, quienes se emocionen, quienes se sientan felices por escuchar la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, se había montado en la barca de Simón. Y cuando terminó de predicar y de enseñar la palabra de Dios, le dijo a Simón, oigan, lleve la barca mal adentro y echen sus redes para pescar. ¿Cristo era carpintero o era pescador? ¿Recuerdan el Evangelio de San Marcos capítulo 6? ¿No es este el carpintero? El hijo de María. A él le decían el carpintero y que su mamá se llamaba María. Cristo era carpintero, no era pescador. Y aún así fue y se montó en una barca y le dijo a los pescadores, lleven la barca, que iba a saber Jesús de pesca. Pero aún así se montó en la barca. Y le dijo, lleven la barca mar adentro para pescar. Simón le replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras le dijo Simón, aquí el pescador soy yo y mis compañeros. Y pescamos toda la noche, pero no sacamos nada, nadita, nada. Ni una sardina sacamos. Ni un alevín, ni un pescado chiquito sacamos. No hemos sacado nada. Pero Simón tenía algo muy bonito, que era humildad, y le dijo, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Jesús le dijo, lleve las barcas mar adentro. Vamos a pescar. No hemos sacado nada en toda la noche, pero confiando en tu palabra, echaremos las redes. Y así lo hicieron. ¿Qué significa? Que ustedes y yo, cuando nos montamos en la barca de la iglesia, en los caminos del Señor, debemos profundizar mar adentro en la fe. Ustedes y yo, que tenemos un camino con el Señor, que al inicio de nuestra vida cristiana orábamos 5 minutos y 5 minutos leíamos la palabra de Dios y en 5 minutos
nos despedíamos de las cosas de Dios y en la mañana 5 minutos orábamos y a la comida era rapidito, era volando todo. Debemos adentrarnos en los caminos del Señor. Recuerden el evangelio de ayer. Cristo, cuando vio que predicaron, los llamó aparte, los retiró. A ustedes y a mí nos hace falta orar más de media hora, 1 hora. Leer la palabra de Dios 1 hora, eso significa remar mar adentro. Ustedes y yo queremos tener vida espiritual. Ustedes y yo queremos tener frutos. Ustedes y yo queremos tener una pesca milagrosa como la tuvo Pedro. Aprendamos a remar mar adentro. Aprendamos a vivir una experiencia de Dios a través de un retiro. Aprendamos que las cosas de Dios no se hacen a la carrera. Debemos hacerla. Debemos rezar el rosario. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ir a la misa sin prisa. Debemos vivir un retiro. Debemos buscar las cosas de Dios. Ustedes y yo somos alérgicos a las cosas de Dios. Y cuando se nos hablan de Dios salimos corriendo. Remar mar adentro significa reconocer que hemos trabajado toda la vida, toda la noche, significa toda nuestra existencia sin Dios. Y una cosa es pescar con Cristo y pescar sin Cristo. Una cosa es que Pedro había pasado toda la noche pescando sin Cristo, que era carpintero, no era pescador, pero era Cristo, era Dios. Y otra cosa es pescar con Cristo en la barca del Señor. Ustedes y yo somos perezosos. Y hoy la palabra de Dios nos invita a remar mar adentro para pescar, sumergirnos en el mar de las bendiciones que Dios nos da. Escuchen, así lo hizo y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Cuando Pedro aceptó a Cristo y fue a pescar con Cristo, vino la bendición. Cuando ustedes y yo aceptemos a Cristo en nuestra vida, cuando ustedes y yo busquemos el reino de Dios en nuestra vida, cuando ustedes y yo busquemos al Señor de todo corazón realmente, cuando ustedes y yo invitemos a Cristo al hogar, invitemos a Cristo a la familia, invitemos a Cristo al trabajo, invitemos a Cristo a cualquier actividad que hagamos, las cosas serán diferentes. Pedro permitió que se montara en la barca y sucedió la pesca milagrosa. ¿Qué estás esperando tú para permitir que en tu hogar, en tu familia, Cristo sea el que maneje la barca, sea el piloto, sea el jefe del barco? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Oigan, entonces hicieron señas a unos compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Vinieron ellos y se llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundía. Cuando usted en su familia, en su hogar, invita a Cristo, los vecinos, las personas que están a tu alrededor se acercarán y recibirán las bendiciones de Dios. Las otras barcas se acercaron y llenaron las barcas. Significa que no solamente las bendiciones serán para ti, también serán para los tuyos, para tus vecinos, para tus amigos. Al verlo Simón, Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro a ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Quedaron asombrados los pescadores de un carpintero. Cuando ustedes y yo le demos a Dios, le demos el puesto que le corresponde a Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, habrán tantas bendiciones, habrá una pesca tan abundante que quedaremos admirados, que quedaremos agradecidos con Dios. El Salmo dice y nos enseña: hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. No falta hacer la prueba. Y escuchen las palabras de Cristo. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora los haré pescadores de hombres. Luego, llevando las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Que la palabra de Dios en este día nos enseñe que ustedes y yo debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, que ustedes y yo debemos seguir el Evangelio, que ustedes y yo debemos seguir la palabra de nuestro Padre Celestial. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender que el mensaje de Cristo es el que nos debe alimentar, es el que nos debe orientar. Que ustedes y yo no pesquemos en vanos, que tengamos la oportunidad de pescar para el Señor, que tengamos la oportunidad de crecer para el Señor. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que una cosa es vivir sin Cristo, pescar sin Cristo, y otra cosa muy bonita es vivir
y pescar con Cristo. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.